puntos este rato, les agradecería que tomaran nota de lo que no se entendiera. La metodología va a ser presentar una serie de diapositivas con mapas, con algunos cuadros, y sobre esa base desarrollar un orden de ideas para explicar la temática. Entonces, si algo no entienden, para no parar el desarrollo de la exposición, lo anotan y podemos al final incluso volver, si es necesario, a la diapositiva para aclarar el punto. Bueno, entonces, sobre el tema, pon el tema. Tengo aquí una dificultad con esto. Miren, vamos a tratar el tema de la coyuntura política en Medio Oriente y la crisis económica internacional, el caso de Siria e Irán. Lo primero que quiero resaltar es que para analizar esa coyuntura en Medio Oriente debemos conectarla o tratar de explicarla sobre la base de la crisis económica que se está viviendo a nivel internacional. Una coyuntura como esa, y como cualquier otra, como la que vive Colombia, como el proceso de paz, etc., no se debe analizar como un hecho aislado, y menos como un hecho aislado en una coyuntura de crisis mundial como la que vivimos ahora. Recordemos ya, por ejemplo, el punto de referencia que tomó hace más de 50 años Carlos Marx, cuando indicaba que las relaciones económicas marcan y determinan en gran parte el desarrollo de las relaciones políticas, y que a su vez las relaciones políticas influyen sobre las económicas, pero que los determinantes de la política hay que buscarlos generalmente en la economía. En la medida en que el capitalismo se ha vuelto un sistema mundial, las coordenadas para explicar cualquier problema a nivel regional deben mirarse en el contexto de la economía global capitalista en este momento. En esa medida vamos a tratar de conectar las dos cosas. Este énfasis es muy importante. No podemos, y particularmente en esta área, como vamos a ver, analizar un conflicto y una coyuntura tan crítica sin tener en cuenta la influencia y la determinación que está ejerciendo la crisis económica mundial. El contenido de la charla lo organizamos en la siguiente forma. La crisis en general, escenarios y contexto actual, lo económico, situarnos en la crisis económica mundial, lo geopolítico, crisis y reordenamiento del mundo musulmán, ya situándonos en el punto de referencia, la coyuntura, Siria, Irán, lo geoestratégico hacia la mundialización de los conflictos como pregunta, y lo estructural, una referencia hacia también la pregunta si vamos hacia un retorno de Marx para poder entender muchas de las cosas que están pasando. Aquí, volvamos a la primera, a la anterior. Aquí hablamos de coyuntura política y en realidad el trasfondo de esto es una coyuntura geopolítica. Cuando hablamos de una coyuntura política estamos haciendo más referencia a coyunturas de tipo nacional. Pero en el caso del Medio Oriente, donde es un juego de intereses de potencias, como vamos a ver, en conflicto, la dimensión del problema es geopolítica. Es decir, es un choque de intereses en unos espacios geográficos de potencias globales por el control de recursos en esos territorios y de áreas geográficas en esos territorios. Entonces, la geopolítica es la que nos puede centrar en el problema.
A su vez, la geopolítica nos va a dar la base de lo que llaman la geoestrategia, que ya son los planes militares, o sea, las estrategias concretas, los proyectos de expansión que tienen fundamentalmente un carácter militar, lo geoestratégico. Y lo geopolítico es el juego de influencias y de intereses sobre un territorio determinado, en este caso de potencias internacionales. Entonces aquí vamos a mirar los dos aspectos. Conservamos de todos modos el término de coyuntura política porque sigue siendo válido para el área, pero haciendo esa salvedad. Entonces entremos al primer punto, la crisis. Escenario y contexto actual. Para situarnos en una crisis como la actual, que es una crisis ya de carácter, algunos la llaman sistémico, multidimensional, porque realmente es una crisis no solamente económica, sino que es una crisis alimentaria, climática, ecológica, humana, inclusive, geopolítica, que se va agravando a escala internacional y que tiene sus raíces fundamentalmente en la forma de explotación irracional y depravadora con que el sistema capitalista está manejando la relación con la naturaleza y la relación entre los hombres, la relación con el mar, con los ríos, con los bosques, con las minas, convirtiendo gradualmente el planeta en una zona en ruinas. Y con los otros hombres llevando a la fuerza de trabajo, a los trabajadores a situaciones de desempleo y de miseria como la que ya estamos viendo en Europa y como las que estamos familiarizados en ver aquí en Colombia, con índices de pobreza de cerca del 50, 70%, juventud desempleada. Entonces es una crisis que algunos llaman sistémica, que llaman multidimensional, otros hablan de crisis ya civilizatoria. Pero la matriz de toda esta crisis, en el fondo, está determinada por la forma como el sistema de producción capitalista está manejando la economía y la explotación de los recursos y de la población. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta es que se ha venido dando una acelerada y creciente globalización del capital a nivel internacional, fenómeno que el Fondo Monetario empezó a llamar la globalización hace varios años, que todavía se mantiene, una expansión del capital que copa ya todas las esferas y todos los poros de la sociedad mundial. Y ese capital se caracteriza porque está dominado por el capital financiero. Ya no es un dominio del capital productivo, por ejemplo el capital industrial, sino un predominio del capital bancario y del capital especulativo, que está generando grandes burbujas sobredimensionando el valor del dinero, de las acciones, de los bonos, de las tasas de interés, para acumular dinero a partir de la inversión de dinero y no a partir de la producción de bienes materiales. Se está creando un divorcio y una separación muy grande entre las masas de papeles de riqueza, en dinero, en bonos, etcétera, que circulan y que se intercambian y que crean grandes burbujas como la que hemos vivido recientemente con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y la cantidad de riqueza material, de producción de bienes y servicios real. Esa distancia entre esos dos sectores, el de los papeles y el de la realidad, es en gran parte la fuente de estas crisis. A su vez, como resultado de ese predominio del capital financiero, nos encontramos en una fase de contracción del ciclo económico del capital. El capitalismo, como vamos a ver, funciona en periodos de gran expansión y luego de gran contracción, que llamamos recesiones. Ahora estamos en un periodo de contracción del ciclo, luego de una expansión. Luego, al final, miraríamos un poco eso. Esta contracción, a su vez, ha dado paso a que para resolver la crisis, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en Japón,
la política neoliberal dominante, que era la de suprimir prácticamente la intervención del Estado y liberar la acción del mercado, abriendo el libre comercio y la libre circulación de capitales, ha dado paso a una intervención directa de los estados para suprimir la crisis, lo que ha comenzado a poner en cuestión la propia política neoliberal. En Estados Unidos, para evitar la quiebra del sistema financiero, el gobierno norteamericano tuvo que intervenir directamente con grandes emisiones de dinero para cubrir los huecos, los déficits que se le habían creado a la banca por el mal manejo de la economía. Lo mismo está sucediendo ahora en Europa, etc. Entonces, esa política neoliberal que se empezó en los años 70, que predominó a nivel global, generando toda esa masa de desempleo y de pobreza por la privatización de recursos, la liberalización del mercado, comienza a patinar, porque ya no resuelve los problemas al propio capital. Y eso conduce a que vuelven a producirse fases de ascenso de políticas neoproteccionistas, que es lo contrario del neoliberalismo. Es decir, ante la crisis los estados comienzan a cerrarse, a defender sus exportaciones, surgen políticas nacionalistas en los países, surgen políticas conservadoras, políticas de derecha. Nos estamos viendo en una situación muy cercana a lo que se vivió en los años 30 cuando se inició la depresión a nivel mundial. Proteccionismo, derechización de la política, surgimiento de dictaduras, etc. El proceso de ascenso del neoproteccionismo a su vez genera, si la crisis sigue profundizándose, el riesgo de otra depresión, como la que se vivió en los 30. O sea, una depresión es una recesión, pero de carácter prolongado y profundo, que dura muchos años. Como vamos a ver, una recesión normalmente dura 1 o máximo 2 años, como la que se vivió en 2008-2009, y una depresión como la de los 30 se mantuvo durante cerca de 10 años hasta la Segunda Guerra Mundial, con la que se superaron la gran parte de la crisis. Y ese riesgo de depresión vuelve a poner en la palestra la amenaza de una internacionalización de los conflictos. Así como la depresión de los 30 condujo a una Segunda Guerra Mundial, un agravamiento de esta depresión de esta recesión que ya lleva cerca de 5 años sin poderse recuperar del todo, podría conducir a una nueva guerra como salida final y como resultado de los choques entre las potencias por el problema que genera la crisis. Entonces es una coyuntura bastante compleja y que no podemos predeterminar claramente su final, pero podemos analizar algunos de los elementos que la están caracterizando. Lo que refería al principio, hay 3 escenarios muy generales que convergen. El escenario internacional está determinado por la crisis del capitalismo global. Ese escenario global es como la matriz sobre la cual se desencadenan los acontecimientos a nivel de los escenarios regionales, por ejemplo en Oriente Medio, en Europa, en América Latina, en este caso en Oriente Medio que vamos a analizar, y que a su vez determinan las situaciones de los países a nivel nacional, en este caso Siria, Irán, pero también en Europa, Grecia, aquí en Colombia. O sea que tanto lo regional como lo nacional están enmarcados dentro de una dinámica global de la crisis. Hay una matriz que es la que da como el tono a todas estas situaciones de acuerdo a las condiciones particulares. Pero a su vez todas estas situaciones, por ejemplo nacionales, influyen sobre lo regionales y las regionales también afectan esa matriz internacional y vemos que se crea una retroalimentación de procesos que va desde lo internacional hasta lo nacional, etc. Por eso el análisis, teniendo en cuenta la matriz, tiene que hacer énfasis en la especificidad de las regiones o de los países. Si miramos entonces la crisis en general,
vemos que se inició en Estados Unidos inicialmente como una burbuja inmobiliaria generada por el capital bancario especulativo. Se extendió luego, en el 2008, al conjunto de Europa. Hacia finales del 2008 Europa ya estaba en una recesión económica y en ese mismo periodo entró en la recesión Japón. O sea que para 2008 Estados Unidos, Europa y Japón estaban en una crisis muy fuerte. Ahí fue necesaria la intervención de todos los estados y se olvidaron del neoliberalismo momentáneamente, por lo menos. En el 2010 encontramos que los efectos económicos y sociales de esa crisis comenzaron a afectar al norte de África. No está alumbrando bien aquí. El norte de África y el Oriente Medio. Esos eran países más o menos desérticos, no hay producción de alimentos, hay una sobrepoblación con grandes niveles de desempleo y sobreviven de la industria de servicios, principalmente del turismo. La crisis rebajó los niveles del turismo, aumentó el desempleo, incrementó el precio de los alimentos. Entonces se generó toda una coyuntura explosiva en que la juventud, una gran parte de la juventud, ellos tienen la población joven más grande del mundo, una juventud relativamente capacitada, sin empleo, sin futuro, en el escenario de gobernantes corruptos, en décadas de permanencia en el poder, que saquean esos países, su riqueza, y los mantenían marginados. Inicialmente las redes sociales ayudaron a generalizar unos movimientos que, como vamos a ver, no estuvieron tampoco al margen de los intereses de las grandes potencias que, como dice el refrán, parece que empezaron a pescar en río revuelto. Y entre 2010 y 2012 comenzaron a producirse esos levantamientos que se denominaron de la primavera árabe. En el 2011, entre el 2011 y el 2012 actualmente, Europa, que había tenido un pequeño respiro, cuando Estados Unidos ya también comenzaba a bajar la presión de la crisis, de pronto Europa se sume, sobre todo en la parte mediterránea de Europa, los países del sur, en una depresión impresionante. Grecia inicia, Portugal, ahora España, Francia, y entra Europa en un callejón casi sin salida para pagar las deudas de los países con los grandes bancos alemanes y franceses. Entonces estamos viendo que Europa se ha convertido como en el meollo ahora de toda esta crisis internacional, pero ya en 2012, debido a la situación de China como gran exportador de manufacturas hacia Estados Unidos, Europa y Japón, la economía china comienza a debilitarse. No tiene los mismos compradores que antes y por lo tanto ya no necesita comprar tampoco lo mismo. Entonces, en el 2012, o sea, este año, China comienza a reducir su potencial, que era el que venía como sosteniendo un poco toda la maquinaria mundial. Y con la reducción del crecimiento de China, en este año comienza América Latina, que era un vendedor de materias primas naturales, mineras, etcétera, para China, a ver que las compras, sus exportaciones se están mermando y también comienzan a declinar. O sea que si miramos del 2007 hacia el 2012, se observa que con grandes altibajos la crisis se comienza a volver una crisis progresiva que se tiende a extender por toda la economía mundial. Empezó a afectar a los países más industrializados, ahora ya está afectando a China y comienza a afectar a otros países que llaman emergentes. Los focos regionales de esta crisis, ahora en el 2012, luego de ese recorrido, se han centrado en el sur de Europa. Se inició en Grecia y se fue extendiendo luego a España, a Portugal,
y ahora ha alcanzado Italia, parte de Francia, o sea, toda la parte meridional de la Europa mediterránea. Y a su vez, la parte política y geopolítica, que también se está sintiendo fuertemente. Ustedes se han dado cuenta de huelgas generales ya en Grecia, en España, por el nivel de desempleo sobre todo. Más del 50% de la juventud está desempleada. Y la situación ha llegado a niveles que no teníamos ni siquiera aquí, en Europa. Pero la crisis geopolítica más importante está centrándose en el área de Oriente Medio, entre Siria e Irán. ¿Alguien tiene de pronto un señalizador entre el público? No. En ese contexto, esta área se está convirtiendo como en el foco, en el epicentro, digamos, de una crisis que se ha centrado aquí, pero de ahí se irradia también al exterior. ¿Sí? Continúe. Miremos ahora brevemente lo económico, o sea, la crisis económica mundial. Lo primero es un descenso del crecimiento económico mundial. Acá tenemos en la parte de abajo la última recesión hacia el 2000, luego un pequeño crecimiento y se produjo la depresión del 2000, la recesión del 2008, empieza a crecer y nuevamente estamos, luego de un crecimiento muy bajo en la economía mundial que alcanzó cerca del 5%, comenzamos a bajar. Estamos hablando del Producto Interno Bruto, que es con el que se mide más o menos el crecimiento. El Producto Interno Bruto son los bienes y los servicios que producen en un año. Hay un descenso económico mundial. Siguiente. El comercio, por ejemplo, si nos fijamos en esta misma situación del 2008, la crisis, se dispara el comercio por la especulación un 20%, y vemos otra vez que comienza la caída en el 2012 y los niveles del comercio comienzan a tender nuevamente a estancarse en cero a escala mundial. Los ejes regionales de ese comercio, por ejemplo, China, Estados Unidos, Alemania, Japón, que son las economías que representan más del 70% de todo ese comercio mundial. Si miramos importaciones y exportaciones, vemos, para no entrar en los detalles, que en todos estos países están cayendo las exportaciones y las importaciones, es decir, lo que ellos compran y lo que ellos venden. El caso de China es patético, de un 60% está llegando casi a un 0% entre la relación de exportaciones e importaciones. Lo mismo Estados Unidos, Alemania y Japón, que están con un decrecimiento muy bajo. Las tasas o los tipos de interés que fijan los grandes bancos para determinar el valor del dinero, todos están un poco por debajo, cercanas a cero, exceptuando China, pero la moneda china no juega en el mercado mundial porque no es una moneda de circulación internacional, pero todas las monedas están cercanas. En Estados Unidos está 0.2, en Japón 0.1, en Inglaterra, y eso es el caldo de cultivo para el capital especulativo y para la nueva crisis. O sea, la política de Estados Unidos, de Europa y de Japón en este momento, aprobada recientemente, ha sido para salir de la crisis nuevas emisiones monetarias. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó cada mes 40.000 millones de dólares para comprar hipotecas vencidas en los bancos, ayudar al sistema financiero y con ese fin todavía incluso bajar las tasas de interés del sector hipotecario para que la gente pueda pagar. Pero entonces está emitiendo sumas impresionantes de dinero a unas tasas de interés tan bajas que los grandes especuladores pueden captar ese dinero e invertirlo en las bolsas, que es donde invierten. O sea, comenzar a especular. Al mismo tiempo, el valor de las monedas cae, el dólar está muy bajo, el valor del dólar, porque el interés que se paga por el dólar está casi en cero, por los ahorros, por ejemplo. Y genera una competencia internacional entre los países al abaratar el precio de sus monedas y sus mercancías. Entonces todo conduce a
a unas políticas de tipo proteccionista entre ellos, afectando, por ejemplo, los países pobres que tienen tasas de interés más altas, etc. Entonces, esto nos da una idea de el grado de rentabilidad del capital y, por lo tanto, de la tasa de ganancia que se genera en el sistema capitalista en su conjunto, muy baja, expresión de esa misma crisis. Ahora, si miramos la estructura de son los países más industrializados y los países emergentes, la crisis se centró en los países más industrializados inicialmente. Empezó, como dije, en Estados Unidos, luego abarcó a Europa, que Europa no es un país, pero es un conjunto de países donde se vieron afectados Italia, Francia, Inglaterra y Japón. China no es parte de los países más industrializados, sino que se considera de los países emergentes. Entonces la crisis empezó a afectar a los más industrializados y luego ha empezado a llegar a los países emergentes, a China, a la India, a Rusia, a Brasil, ha comenzado a verse ya muy golpeado por la crisis. Entonces, los países que sostenían el crecimiento económico mundial eran los emergentes. Los países que venían produciendo el declive de la economía mundial eran los industrializados. Pero ahora lo que estamos observando es que los emergentes también se están viendo afectados por la crisis. El resto de las economías, supongamos la economía colombiana, no tiene mayor importancia, eso no tiene ningún peso económico en el contexto de esta economía global. Pero estas que están aquí son las economías más importantes, que representan ya cerca de casi el 80% de toda la economía mundial, incluyendo los emergentes. Entonces, el riesgo que se está viendo es que los que constituían motores como China ya están viéndose gradualmente afectados. Pero lo de China apenas empieza a manifestarse este año. ¿Qué consecuencias tiene esto? Generar un problema que se convierte a su vez en el meollo de la crisis, que es el desempleo. Porque la crisis lo que hace, al paralizar la producción, obliga a las empresas a expulsar a los trabajadores. Y los trabajadores, al no tener ingresos, dejan de comprar y aceleran entonces la crisis, porque incrementan la dificultad de las empresas y obligan a más cierres de empresas. Entonces eso se vuelve una especie de ciclo. Después de la Segunda Guerra Mundial, un famoso economista, Keynes, planteó que la solución de la crisis, en la medida en que creaba ese círculo vicioso por el desempleo, era generar empleo propiciado por los gobiernos, que los gobiernos crearan infraestructura, que produjeran puentes, que produjeran empleo en la agricultura, etc. Y eso dio salida a la situación. Pero lo que estamos viendo ahora es que las políticas de los gobiernos no están induciendo la creación de empleo, sino que están produciendo condiciones para nuevas burbujas financieras. El caso de Grecia, por ejemplo, lo que están es obligando a la población a llegar a los límites de la subsistencia, aumentando los impuestos, reduciendo las pensiones, aumentando el desempleo, con el fin de que el gobierno tenga suficiente dinero para pagarle la deuda a los bancos. O sea, es una política defensiva del sistema financiero internacional y que está agrediendo abiertamente ya a todos los trabajadores, y que por lo tanto no genera empleo, sino que se está convirtiendo en una política recesiva, abiertamente recesiva a escala regional e internacional. Entonces, si miran las cifras de desempleo, por ejemplo, en rojo, en el 2011, por países, o en la eurozona, Estados Unidos, estas para ellos son cifras muy altas. Estados Unidos ahora dice que bajó un poquito por debajo de 8, pero puede estar ligado eso con la política electoral. En el último informe de la OIT de este año, en el 2012, ya habla de que hay más de 200 millones de personas desempleadas, 27 millones más que antes de la crisis. O sea, se ha aumentado 27 millones el desempleo. Ahí no están contando el subempleo, sino el desempleo formal. El subempleo o empleo disfrazado que hay por la calle aumentaría esa cifra, pero considerablemente. Y el sector más golpeado es precisamente el de los jóvenes. Por ejemplo, 75 millones de desempleados entre
15 y 24 años, 4 millones más que en el 2007, pero las cifras siguen en ascenso. Y en los países del G20, o sea, los 20 países más industrializados, el empleo crece muy débilmente, prácticamente no crece. Y hay aproximadamente 21 millones de personas acumulados, esos 21 millones desde el 2008. Ese problema entonces se convierte en el meollo de la crisis, porque el consumo mundial está cayendo debido al empobrecimiento de los trabajadores y a la reducción del ingreso de las familias, obligando entonces a los gobiernos a generar centros de atención casi de limosna. En Grecia hay sitios donde le dan ahora ya y en Estados Unidos también, el desayuno y la cena y la dormida, porque la gente no tiene cómo sobrevivir, y los centros de salud quebrándose, etc. Bueno, nosotros estamos aquí acostumbrados a algo muy similar, pero eso está pasando ahora en Europa. Entonces, ese problema es el que no logran solucionar y se acentúa por la automatización creciente que va generando el proceso productivo, donde se necesitan cada vez menos trabajadores en las industrias, por ejemplo, automotrices, etc. Si miramos las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional a principios de año, eran estas que ven aquí. No nos fijemos casi ni en las del 2013, porque ya todas las del 2012 las tuvieron que corregir a la baja. Todo el crecimiento mundial, el crecimiento, miren por ejemplo, de las economías avanzadas era de 1% prácticamente, donde estaba Estados Unidos, la zona euro, Alemania, Japón, Reino Unido. Todas esas llevan a crecer un 1%. Y solamente las economías emergentes que situamos anteriormente, que es las que hacen parte del grupo de los BRICS, que se llama, eran las que se esperaba que crecieran un 5%, pero ya venían bajando. En el 2010 habían crecido 7%, más de 7%, en el 2011 más de 6%, ahora ya esperaban cerca de 5%, pero ya la caída de China y de Brasil va a determinar que esas economías también están a la baja. Entonces eso está indicando que el final del año va a presentar una situación un poco más apretada todavía de la existente, digamos. Este cuadro de Naciones Unidas nos indica lo que fue la crisis: 0 en la raya, 0 de crecimiento, seguimos con Producto Interno Bruto, 0 de crecimiento. La economía mundial tuvo una caída de casi 2,5%, luego un crecimiento de 4% y vuelve a partir del 2010 más o menos. Y ellos estiman unos escenarios, pero el escenario pesimista hace pensar que a partir de este año, del 2012, vamos a volver a entrar en el crecimiento. Pero la pregunta que se está haciendo mucho analista es que el final del asunto podría ser de que en vez de levantarse la curva en este año, continúe bajando. Y entonces la situación se va a volver más compleja a nivel internacional. O sea, estaríamos entrando ya en una depresión económica que empezó en el 2009, tendió a mejorar, pero tuvo una recaída que podría ser más fuerte. Esos serían unos posibles escenarios. Las Naciones Unidas no contemplan el escenario de una profundización de la crisis. Bueno, sobre este contexto es que podríamos entrar a la parte geopolítica. ¿Cuánto tiempo llevamos? Creo que vamos lento. ¿A qué hora empecé yo? O sea, media hora más o menos. Va. Entonces, voy a ilustrar un poco más rápido, pero centrando la atención en esto. El mundo musulmán, esto que está en rojo y en amarillo. Las zonas amarillas son los sectores que se conocen como chiitas, una fracción de los musulmanes que vienen después de la muerte de Mahoma y que se centran en Irán precisamente. Y toda la zona verde, incluyendo hasta por acá, hasta el sudeste asiático, son la mayoría chiitas, sunitas. No me ayude. Acá. ¿Será que me paso y señalo? Ahí se está viendo bien. Bueno.
nos alargaría hablar del mundo musulmán, pero lo unifica una religión, el Islam, que surge hacia el siglo VII con Mahoma y que tiene miles de avatares en la historia. Una gran civilización que la llevaron a la ruina. Primero la dominaron los turcos hacia el siglo XV, el Imperio Otomano, que al final termina derrotado en la Primera Guerra Mundial y le da paso a que Inglaterra y Francia se repartan todo eso. Y de ahí salen entonces todos los países que antes no conocían fronteras, porque ellos no tienen, son tribus, no tienen nacionalidades como nosotros conocemos. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, es derrotada Francia e Inglaterra y quedan dominando Estados Unidos y la Unión Soviética, y se reparten las zonas de influencia ahí, y vuelve y cambia eso y quedó en manos de otras potencias. Y después de la caída de la Unión Soviética, entonces ya Estados Unidos comienza a tratar de predominar en el control de toda esa área, y eso es lo que estamos viendo ahora. Un cambio en toda esa geopolítica en que Estados Unidos, aliado precisamente con Inglaterra y Francia, que eran los anteriores colonizadores, están expandiendo su poder ahí y tratando de quitar influencia a lo que quedaba de la Unión Soviética, que ahora es Rusia, y tratando de frenar la expansión de China, que quiere penetrar en esas áreas. A partir del momento en que se descubrió petróleo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eso se convirtió en un territorio estratégico. Petróleo barato, liviano, fácil de exportar. Entonces empezó la lucha por el petróleo. La región con mayor crecimiento demográfico del mundo, pero con una cultura de consumo que no conviene al capitalismo, porque tiene restricciones muy grandes en las formas, en las pautas de consumo, sobre todo, por ejemplo, de la mujer, de la familia, de la comida, de la diversión, y que para expandir el capitalismo en toda esa zona sería necesario como fragmentar y casi que destruir esa cultura, o articularla de alguna otra manera al consumo capitalista de lo que llaman la globalización. El problema, uno de los problemas centrales, entonces viene a ser el hecho de que se descubrió el petróleo en grandes cantidades ahí. Aquí tenemos Medio Oriente, miren. Si miran el porcentaje de reserva en miles de millones, estas cifras van cambiando. Aclaro que todas estas cifras que yo presento no se deben tomar mecánicamente, sino que expresan tendencias. No son mecánicas, porque algunas están sujetas a intereses de las empresas que las producen, o sea, no son neutrales, y otras nos muestran situaciones más o menos globales, pero el conjunto de la reserva petrolera mundial está en Medio Oriente. Ahora, recientemente, este año se encontraron en Venezuela reservas que equivalen a las de Arabia Saudita, 297.000 millones de barriles en Venezuela, frente a 265.000 millones de barriles que tiene Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo del mundo. Entonces, con la diferencia de que ese petróleo en Venezuela es un petróleo pesado, costoso de extraer, pero es petróleo procesable. O sea que Venezuela tendría las reservas más grandes de petróleo del mundo, pero no las de mejor calidad. Sin embargo, Oriente Medio sigue siendo la zona más importante de reservas, o sea, del petróleo que está comprobado que hay sobre el subsuelo. Las otras cuencas petroleras, como las ven acá, no llegan ni siquiera a 100.000 millones de barriles, cuando acá llegan casi a 700.000 millones de barriles. Desde el punto de vista de la circulación del petróleo, entonces eso genera una geopolítica muy específica, porque aquí tenemos el Golfo Pérsico, sobre el aro ese, que es de donde sale la mayor parte del petróleo. Entonces las líneas rojas indican la circulación. Ese petróleo circula a través de África, una parte a Estados Unidos, otra parte a Europa, otra parte a Japón y a toda la costa del Pacífico, incluyendo a China, que es un productor importante de petróleo, pero que no logra cubrir sus necesidades y tiene que comprar petróleo también de allá. Entonces, otra parte a través del canal del Suez aquí, no puedo señalar bien. ¿Ah? No, porque yo puedo probar acá con el señalizador.
Entonces, miren, a través del canal del Suez entra al Mediterráneo y surte de petróleo a Europa, que no tiene petróleo tampoco, y que depende gran parte de entonces esta zona se convierte pues en una arteria, una zona arterial importante. Desde el punto de vista del agotamiento de la reserva, se estima que estamos en una fase de agotamiento, aunque se descubren nuevas reservas, pero no muy pocas. Estamos hacia el 2000, poco más del 2010, estamos en la curva descendente, pero el petróleo aquí del Golfo Pérsico es el único en todas las cuencas del mundo que no está en fase de agotamiento. O sea, el control de las reservas de petróleo del Golfo Pérsico hacia el 2050, unos 20 o 30 años adelante, garantizaría el control de la energía global, ahora incluyendo el problema para Venezuela que le resultó nuevo petróleo. Pero el área clave sigue siendo esta. Ahora, esa área está ubicada dentro de lo que se llama la cuenca islámica, es decir, son los países islámicos los que tienen ese petróleo principalmente. Y luego de la caída de la Unión Soviética, de la posguerra fría, se ha creado un ensamblaje entre China, Rusia y el Asia Central alrededor del petróleo debido al crecimiento de China. Entonces China ha empezado a construir gasoductos y oleoductos directamente desde las zonas de energía del Asia Central para llevar la energía a China y procesarla y no tener que sacar la energía a través del Golfo Pérsico, que está controlado por Estados Unidos y que tendría que dar toda esta vuelta por el Índico y recorrer hasta el Pacífico para llegar a los puertos de China. Entonces China ha hecho grandes inversiones en gasoductos y oleoductos, ahora miramos un mapa, para lograr esto, y está comprándole también gran cantidad de petróleo a Rusia. Y eso está generando un juego de intereses que los está ligando a su vez en el plano geopolítico y que es uno de los factores que va a explicar la posición de Rusia y China en este conflicto. Por ejemplo, aquí miramos rápidamente porque no podemos extendernos en el asunto, pero aquí está China y aquí está Asia Central, Kazajstán, que es uno de los grandes productores de gas y petróleo. Entonces China construye un oleoducto directamente, son miles de kilómetros para llevar petróleo a una región que se llama Xinjiang, procesarlo y llevarlo a territorio chino. Y ese gasoducto lo conecta a su vez con gasoductos en Irán, en Rusia. O sea, se está creando una malla de infraestructura de distribución del petróleo que tiene como matriz el Asia Central para surtir el desarrollo estratégico de China con el apoyo de Rusia. Entonces, hay un nuevo elemento en ese proceso. Aquí en este mapa un poco más simplificado se ve aquí China, el gran gasoducto que va desde Asia Central hasta China y un gran, un oleoducto y un gran gasoducto que va desde Turkmenistán y Turmenia, que es el principal productor de gas aquí, hacia China. Y otro gasoducto y oleoducto que construye Rusia y que va hacia el Pacífico y le va a entregar petróleo y gas a China por este lado. Están tratando, como quien dice, de salir del área de control de los Estados Unidos y de los países del Golfo para tener independencia en el abastecimiento de petróleo. Y eso es lo que ahora va en parte a explicar este gran conflicto en el Oriente Medio. Ya desde el gobierno anterior de Bush había un plan de reordenamiento energético de esta área donde está la mayor parte de la energía del mundo. En gran parte, a su vez, lo que estamos viendo es que Obama, el reciente Premio Nobel de la Paz, está continuando la implementación de ese plan de reordenar geopolíticamente toda esta región, y esta, en parte, nos da un poco la explicación de lo que se llama la primavera árabe. La llamada primavera árabe. Miren cómo evolucionó eso. Empezó por Túnez, un país muy débil y poco importante
no podemos hacer todo el recuento por el tiempo, pero de ahí siguió Egipto, que es el peso pesado del mundo árabe, porque tiene el control del canal del Suez y la relación clave con Israel a través de un tratado de paz que no se podía romper. Luego continúa en Yemen, donde se remueve también al gobernante, y Yemen controla un estrecho clave que es el estrecho de Bab el-Mandeb, que significa más o menos el paso de las lágrimas, que es un estrecho muy tormentoso, y es el que da paso a los tanqueros para que entren al Mar Rojo y atraviesen el canal del Suez hacia Europa. Yemen, aquí ya se removió el gobierno también, hubo cambios, y en esta área, aquí está Somalia, se encuentra altamente militarizada por la presencia de los llamados piratas, que piratean los barcos europeos y norteamericanos que cazan o que pescan ahí y están dejando a la población sin comida. Una población desempleada, y además los barcos de las multinacionales extraen el pescado y se lo llevan. Esta población ha optado por piratear, o sea, por tomarse los barcos y cobrar por el rescate de esto. Entonces, este sector está altamente militarizado, sobre todo por Europa. El canal del Suez, que era una entrada clave, se normaliza la situación con el nuevo gobierno de los llamados hermanos musulmanes. Gibraltar, que es el estrecho por donde se entra al Mediterráneo, que es el centro de la sexta flota de los Estados Unidos, que tiene su base aquí en Gibraltar, también queda controlada con unos acuerdos que se hacen en Marruecos, y se va estabilizando un poco el conjunto de los cambios. Pero entonces ahora el problema es que hay un estrecho que no está controlado, que es el estrecho de Hormuz, y que es el estrecho más importante, controlado en gran parte por Irán, aliada con Siria, que a su vez va a tener ahora el apoyo de Rusia y de China. Entonces el problema va llegando a una fase de mucha complejidad. La coyuntura actual entonces nos lleva a, después de este breve recorrido por lo que fue la primavera árabe, de la cual ya no se habla de primavera, ahora se habla del invierno árabe, en el que, como les digo, los focos de atención parecen haber estado centrados en esos grandes estrechos geográficos, importantes estrechos, en el que queda pendiente el control de esta área, que es la que comunica al Asia Central con China y con Rusia. Entonces, miremos algo de lo de Irán. Ahora los objetivos estratégicos de este gran movimiento de transformación del Medio Oriente son Irán y Siria. Después de que se produjo el ataque del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, Estados Unidos justificó a finales del 2001, el 11 de septiembre del 2000, ¿cómo fue el año este? 2001, la invasión de Afganistán. Luego, en el 2003, ya como todos recuerdan, sin el acuerdo en las Naciones Unidas, violando la legislación internacional inclusive, Estados Unidos, Inglaterra y Francia invadieron Irak. Afganistán, junto con Irán, Irak y Siria, era como el puente que se oponía, o la resistencia que tenía la política norteamericana en Asia Central. Lo que se observa es que después de estas dos invasiones, Irán queda como en un sándwich en medio de dos países donde ya hay bases militares norteamericanas, con fronteras con Turquía, que hace parte de la OTAN, y Siria. Se rompe la conexión entre Irán y Siria por la invasión de Irak, y ahora Siria queda enfrentada a la sexta flota de los Estados Unidos y a la OTAN en el Mediterráneo. Entonces, se debilitó toda una cadena de opositores a la política occidental para el mundo musulmán. Aquí yo aclaro que no estamos tomando partido, mi idea no es justificar gobiernos, etcétera, sino analizar una secuencia de acontecimientos. Entonces, ahora contra Irán lo que parece ser evidentemente un pretexto es que va hacia un arma nuclear.
y que la está produciendo en algunas centrales, sobre todo en Parchín. Para producir uranio se necesita un nivel de enriquecimiento. Para producir uranio enriquecido se necesita llegar hasta un 90%, y ellos están como en el orden del 20%. O sea que estarían todavía lejos, pero se argumenta que la producción de la bomba ya está muy cercana y por lo tanto hay que pararlos, y eso está justificando la presión. Entonces la presión es a nivel económico, financiero, comercial, político, militar, etc. Se está acercando prácticamente a Irán, debilitándolo económicamente, porque Irán tiene el apoyo de China y el apoyo de Rusia. Por ejemplo, miren, en el 2010 había una gran dependencia. La producción de petróleo de Irán en el 2010 de más de 2 millones de barriles, de los cuales le vendía a China cerca de un 20%, a Japón casi cerca de otro 20%, a China, etc. La política de presión sobre Irán lo que ha hecho es prohibirle a todos los países del mundo que le compren petróleo a Irán. Lógicamente que China no aceptó la presión y Japón dijo que de todos modos ellos no podían dejar de comprar el petróleo, y Estados Unidos aceptó. Pero los otros países comenzaron, empezando por la Unión Europea, miremos los porcentajes de petróleo que importaban Irán. Por ejemplo, ya todos estos países de la Unión Europea decidieron en conjunto suspender las compras de petróleo a Irán. Le están debilitando la fuente fundamental de sus ingresos. Por otro lado, le bloquearon todas las transferencias de dinero en todos los bancos occidentales y penalizan a cualquier banco que le haga una transacción al banco iraní. Y fuera de eso, les impiden comprar seguros para el traslado del petróleo, con lo cual prácticamente no pueden mover la producción petrolera. Y está bajo una amenaza militar creciente. Entonces, le están reduciendo las posibilidades de venta de petróleo desde el que fundamentalmente viven. Entonces ya Irán está sometido a contrabandear petróleo, vender de contrabando, y está vendiendo por precios más bajos, pero indudablemente China sigue tal vez comprando ahora más petróleo. Las medidas no han sido muy efectivas. El hecho es que el punto clave que parece jugarse aquí es el estrecho de Hormuz, el control de este estrecho, porque aquí están Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, que son de los principales productores de petróleo del mundo. Aquí es donde se produce la mayor parte del petróleo y tiene que pasar por aquí. Por ejemplo, diariamente transitan cerca de 13 buques cisternas que transportan más de 18 millones de barriles de petróleo diario, 25% del consumo mundial. 43% Europa Occidental, 68% Japón, 20% Estados Unidos. O sea que es un centro neurálgico para la distribución de combustible y de energía a nivel mundial. En este momento Estados Unidos ya tiene 3 portaaviones, submarinos atómicos y una serie de fragatas. O sea, esta zona está altamente militarizada. Irán está con armas apuntando a las bases militares y a los centros de operación de todos estos países, y ellos a Irán. Lo que falta para que se desencadene eso es algún hecho que no sabemos en qué momento puede producirse. El temor es que Irán entonces sitúe minas dentro de este estrecho que no tiene más de 50 kilómetros de ancho, y que por lo tanto no es un escenario cómodo para una guerra marítima, y que ellos lo pueden bloquear fácilmente. Israel ha amenazado con que va a atacar directamente a Irán en cualquier momento, bombardeando los centros de producción de uranio, eventualmente con armas nucleares tácticas, que serían bombas nucleares de corta intensidad, pero que irradiarían de todos modos con irradiación atómica esta área, que en realidad aquí la vemos grande, pero es relativamente compacta. Para poder resolver el problema con Irán necesitan resolver el problema con Siria, porque ahora vamos a ver que Siria implicaría un ataque contra Israel. Aquí, por ejemplo, tenemos el Golfo Pérsico. Hay una isla aquí que se llama Bahrein,
capital Manama, donde Estados Unidos tiene la sede de la quinta flota. Estados Unidos tiene 7 flotas en el mundo. Una flota de Estados Unidos es una fortaleza militar completa, con portaaviones, submarinos nucleares y submarinos en general, y toda una infraestructura de marines y de equipamiento militar general. La base está dentro del Golfo Pérsico para asegurar el control del área. Y el estrecho de Hormuz, aquí. Entonces, un punto estratégico es este, que está sobre la mira también de Irán, que podría ser bombardeado. Irán tiene bastante misil de tipo soviético para disparar. Y el otro punto clave que ya mencioné, Bab el-Mandeb, donde está la zona militarizada de piratas, es la que permitiría el paso del petróleo y que también se encuentra ya bastante controlado. O sea que el punto que queda por definir fundamentalmente es el estrecho de Hormuz. El otro aspecto que mencionábamos era Siria. Siria tiene frontera con Turquía, que es miembro de la OTAN, y fronteras con el Líbano, con Israel, con Jordania y con Irak. Una guerra que se desarrolla aquí, como parece que se va a producir, va a tener un efecto que se irradie sobre toda esta región y que va a afectar mucho a Israel por las guerrillas, sobre todo de Hezbollah, que es la dominante en Siria y en el Líbano, perdón. La situación de Siria ustedes ven todos los días, muertos tras muertos, mercenarios que entran armados ya claramente por parte de Estados Unidos. Estados Unidos les está dando misiles que se llaman Patriot, que son misiles para disparar hacia el motor de los aviones, de los helicópteros, y que se dirigen simplemente por el calor del motor. No necesitan puntería. La oposición ya tiene misiles de ese tipo. Ha tumbado ya aviones del presidente de Siria, etc. Y la situación implicaría entonces un remesón en toda esta área. Ahora, la característica de Siria es que es un mosaico religioso. El presidente es alawí, una variante del islamismo que tiene una minoría cerca de la costa norte y la mayoría es sunita. Hay otras religiones, drusos, cristianos, kurdos. Entonces eso permite un enfrentamiento entre diferentes sectores que a su vez podría dar paso eventualmente a una fragmentación de Siria posteriormente en diferentes zonas. Hasta ahora está unificada, pero en manos de una minoría, que es la minoría alawí. Le ha dado la opción al presidente de que bueno, que se retire a sus tribus, a su cosa, y que entregue el poder para hacer un gobierno democrático, etcétera, pero eso hasta ahora no. Las últimas tendencias del movimiento es que se ha agudizado el enfrentamiento en la frontera entre Turquía y Siria a raíz de un misil que se disparó de Siria hacia Turquía y que luego dio paso a que Turquía disparara sobre Siria, y ahí con natos de guerra el Parlamento de Turquía aprobó la guerra ya, que aprobaba la guerra contra Siria y aprobaba que se dispararan misiles contra Siria. Entonces eso está, como se dice, mírame y no me toques en esta frontera. Los migrantes, o sea, la población que migra se está concentrando en esta área. Turquía los está recibiendo, pero Turquía es miembro de la OTAN, pidió reunión con la OTAN y la OTAN dijo que apoyaba a Siria en caso de cualquier ataque. La ciudad más afectada es precisamente esta, Alepo, que está en la frontera caliente, donde está la oposición tratando de tomar el control de la ciudad y el gobierno tratando de no perder el control de esta ciudad. O sea, aquí hay un frente de guerra muy importante que está avanzando. Y el otro aspecto es bueno, el Líbano, la frontera sur, también está siendo objeto de recalentamiento a raíz de un asesinato de un miembro de la policía del Líbano que estaba en contra del gobierno de Siria. Pues,
ya esto generó un enfrentamiento grande que se está centrando en esta ciudad de Trípoli. Esta ciudad tiene el mismo nombre de la capital de Libia, Trípoli. Y parece que se va a generar otro movimiento crítico aquí al interior del Líbano, que ya venía de una larga guerra en los años 70. Entonces encontraríamos una zona de guerra en esta frontera norte, otra en esta frontera sur, que está centrada en esta ciudad, que es la ciudad rebelde más importante, y la capital aquí, Damasco. Esa acción sobre Siria se está dando porque no se ha podido llegar a un acuerdo en el Consejo de Seguridad para propiciar una invasión directa de Siria por la oposición de Rusia y de China, que salieron perjudicadas en la invasión que se hizo contra Libia. Perdieron contratos y perdieron deudas. Bueno, lo geoestratégico para avanzar hacia la globalización de los conflictos. Lo que quiero indicarles aquí es que eso que está sucediendo en el Medio Oriente no es una situación aislada de toda una especie de plan, digamos, o proyección de carácter mundial estratégico de avance de intereses occidentales, sobre todo norteamericanos. Se ha situado 3 frentes de contención por parte de Estados Unidos, aquí la OTAN y Europa, contra Rusia y China. En Europa, los antimisiles que están situándose en el norte, en el este de Europa, en el área del Oriente Medio, el conflicto que se está desatando contra Irán, aliado de ellos, y en el Pacífico, la política nueva del presidente Obama de retirar tropas de Irak y de Afganistán y centrar la política militar de los Estados Unidos en el Pacífico, en donde hay áreas de influencia china. Ahora el conflicto con las islas en que entró China con Japón y Corea en el mar oriental de China, y el conflicto con los países del mar del sur de China, por islas también en las que parece que hay petróleo. Se están generando, son como 3 grandes frentes de conflicto a nivel internacional, que aquí se define: Europa y el área en donde se encuentra la segunda flota de Estados Unidos, la quinta flota, la séptima flota, y zonas calientes aquí. No podemos por el tiempo ya entrar a detallar, en Corea del Norte, pero China está a la ofensiva o a la defensiva por la expansión de la penetración occidental en este mar que se llama el mar oriental de China, por las islas estas. Por ejemplo, fue una provocación que Japón comprara unas islas que estaban en litigio, y las islas que están en el mar oriental. La presencia de los Estados Unidos en el mundo rápidamente está organizada por comandos. El comando europeo. Ahora, después del 11 de septiembre, se creó un nuevo comando, el Comando del Norte, que abarca hasta Cuba, Canadá, Estados Unidos, etc., y que está bajo la segunda flota. América Latina está protegida, entre comillas, por la cuarta flota. Todo el territorio de América Latina y el Comando Sur. Europa y Rusia, el Comando Europeo. Y el Comando del Pacífico, toda esta área donde hay 2 flotas, la tercera y la séptima. Y el Comando Central, que es el que está activado en este momento, que es el que controla todo el Golfo Pérsico, y como dije, tiene su sede al interior en Bahrein. Y la sexta flota en el Mediterráneo. Es la primera vez que una potencia llega a tener presencia militar organizada a nivel mundial. Entonces, cada comando tiene a su vez flotas. Cada comando tiene flotas y cada flota tiene bases. Ahora en Colombia, por ejemplo, ya hay prácticamente 7 bases que pertenecen a la séptima flota, que a su vez pertenece al comando que tiene en Miami, no recuerdo, ligado al Comando Norte. Entonces, esa estructura militar hace a Estados Unidos una potencia con dificultad de ser enfrentada, pero la historia de la geopolítica muestra que cuando se llega a una situación de esa, el miedo de los demás hace que se unan, y eso es lo que está empezando a suceder. Por ejemplo, el gasto militar de los Estados Unidos
Estados Unidos tiene un gasto militar que supera 10 veces, que supera al de los 10 países mejor armados del mundo. Si uno suma los porcentajes de los países mejor armados, el porcentaje de Estados Unidos llega a 36, casi el 40%, para sostener un aparato como este, que no concebimos ni podemos entrar a detallar todo el costo que implica sostener este armamento a escala mundial. Ese gasto es impresionante. Ahora Estados Unidos ha bajado el presupuesto este año por la crisis, pero por la razón de que está usando ahora aviones no tripulados, que se llaman drones, que es una tecnología avanzada, y abrió un nuevo comando en Estados Unidos, que es el llamado cibercomando, donde aparecen ahora los llamados guerreros cibernéticos, especializados en cibersabotaje y ciberespionaje. Entonces entramos en el mundo de la cibernética, que consiste en enviar virus altamente especializados y no detectables a los computadores del enemigo y descuadrar todas las operaciones militares. Entonces, la guerra moderna se va a desarrollar sobre una base muy distinta de la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra marítima con portaaviones y con submarinos, y ahora tenemos ya esferas de guerra donde el personal físico comienza a perder, la presencia física empieza a perder peso y comienza a tenerlo la alta tecnología, por ejemplo los drones. Lo que está sucediendo como respuesta a eso es que ha surgido la organización para la cooperación, una organización llamada Organización para la Cooperación de Shanghái, después de la Guerra Fría, que aglutina a Rusia con una organización aliada de los antiguos países soviéticos y a China. Está como observadora la India y Irán, o sea, aspiran a incluir a la India y a Irán, lo que implicaría que prácticamente la gran parte de Asia Oriental estaría agrupada en una gran organización militar, la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y esta organización ya ha hecho una serie de maniobras y ejercicios militares en el Pacífico, sobre todo, y al interior de Asia. Rusia es una potencia terrestre. Estados Unidos tiene el fuerte más en los portaaviones y los submarinos, y Rusia mucho más en los tanques, pero ambos tienen armamento nuclear. Entonces, como Rusia tiene armamento, China armamento nuclear, la India armamento nuclear, la situación que se crea para una guerra es muy, muy compleja. Volvemos casi que a la situación de la Guerra Fría. No puede darse una guerra porque la guerra implicaría la autodestrucción, una guerra nuclear. Pero se está creando un gran frente a ese nivel. En las Naciones Unidas, en la ONU, el Consejo de Seguridad prácticamente se ha convertido en el casino de la guerra, donde se decide el juego de las grandes guerras y los grandes negocios, porque Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China, que son los principales exportadores de armas y poseedores de los mayores arsenales de armamento nuclear, son los 5 países que tienen presencia permanente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad. O sea que ellos 5 deciden y el resto de las 100 y pico de naciones no tienen sino voz. La Asamblea General es una farsa. Entonces, Estados Unidos, aliado con Francia y Inglaterra, forman un bloque en el que ahora Rusia y China están separadas, cuentan con el apoyo de Alemania, pero Alemania no hace parte de este consejo y Japón también apoya a Estados Unidos. Pero ahí en el Consejo de Seguridad se refleja la contradicción, digamos, geopolítica que hay a nivel geográfico. Y finalmente lo estructural, para cerrar esto rápidamente, nos lleva hacia la pregunta de gran parte de la explicación de todo esto, nos lleva nuevamente a esas ideas de Marx, en el que él pensaba que la economía capitalista estaba regida por unas leyes que no funcionaban como las leyes de la naturaleza, es decir, como la ley de la gravitación, etc., sino que eran leyes históricas que tenían de todos modos unas tendencias irreversibles. Por ejemplo, la ley de la acumulación capitalista, que implicaba que en la medida en que el capitalismo se fuera volviendo cada vez más industrializado, iba a generar una tecnología que iba a desplazar cada vez más la mano de obra.
y que iba a crear una estructura altamente tecnificada, pero con una masa de desempleados que no iba a poder consumir la gran capacidad de producción que generaba esta industria que él llamaba capital constante, esta capital variable. Y que entonces la capacidad de producción no iba a ser posible realizarla, ni la mano de obra iba a ser posible sostenerla, y se iba a crear un gran conflicto a nivel del proceso de la acumulación del capital, porque no iba a poder seguirse acumulando el capital a los niveles de antes. Eso iba a generar una centralización que se manifestaba en la existencia de grandes monopolios que iban a controlar la economía mundial, cosa que evidentemente vemos confirmada. Ahora hay unas 200 multinacionales que son las que controlan ya toda la economía, y un ejército de reserva que ellos llamaban, que era una masa de desempleados que se tendía a pauperizar. El caso de lo que estamos viendo en Europa ahora es prácticamente la confirmación un poco de esta idea de la polarización que iba a sufrir el sistema, determinada por esa ley de acumulación que favorecía la tecnología y desfavorecía la mano de obra. Eso iba a polarizar luchas de clases, pensaba Marx, y acelerar grandes revoluciones sociales que conducirían a la caída y al debilitamiento del sistema. A su vez, la segunda ley que él mencionaba era la caída de la tasa de ganancia, o sea, de la rentabilidad de la inversión capitalista, que iba a estar determinada por el hecho de que, como la mano de obra era la que generaba el valor agregado, o sea, el valor nuevo, lo que él llamaba plusvalía, esa mano de obra, al perder peso y proporción frente a la gran desproporción de la tecnología en el proceso de producción, iba a hacer que la rentabilidad, la creación de valor nuevo, de ganancia en el capital, iba a ir mermando en la medida en que el capitalismo se fuera industrializando. Entre más industrializado fuera el capitalismo, más baja iba a ser la tasa de rentabilidad, y eso iba a conducir a un agotamiento del proceso de acumulación, en el que, como la esencia del capitalismo era la apropiación de plusvalía, o sea, la obtención de ganancias, pensaba Marx que en determinado momento iba a quedar sin piso ese fundamento económico y el capitalismo entraría en bancarrotas dentro de grandes luchas, lógicamente, y de grandes revoluciones. Pero Marx pensaba que eso sucedería solamente en niveles de gran desarrollo y de gran avance tecnológico, que eran las bases económicas de la crisis. La idea de la crisis en Marx y en general, esto sí ya está comprobado, se daba sobre la base de que el ciclo de la acumulación se fundamentaba en grandes expansiones económicas del capitalismo que daban paso luego a grandes contracciones. En los periodos de expansión el capitalismo crecía, se acumulaba la riqueza, crecía la riqueza. En los periodos de contracción como el actual, se producían las quiebras y se aumentaban los monopolios, porque se quebraban las empresas pequeñas y se fusionaban las grandes. A su vez, la tecnología se desarrollaba más en los momentos de contracción, se sentaban las bases de la aceleración, y cuando se producía un nuevo ciclo, los niveles tecnológicos estaban mucho más avanzados que en la fase anterior. Era un ciclo de crecimiento imparable de la tecnología. Las recesiones se entienden ahora como estos periodos de crisis corta, 1 o 2 años, y las depresiones como las caídas largas, cuando la contracción no se supera al cabo de 1 o 2 años, sino como en la crisis del 30, en periodos más largos. Ese, más o menos, según Marx, y es la lógica del sistema capitalista. Crisis, un sistema que vive fundamentalmente en crisis. El final de cada crisis es el punto de partida de otra nueva contracción, tanto en la ganancia como en la acumulación. Aquí quiero situar lo de la depresión de los 30. Hubo otra depresión a finales del siglo XIX. La depresión de los 30 tuvo implicaciones muy grandes. De ahí salió la guerra mundial, salió el internet, salió la bomba atómica, la energía nuclear, toda la informática y las telecomunicaciones modernas salieron de la crisis y de su resultado en la guerra. El temor que hay es que se entrara
en una situación de esta, porque durante todo el siglo han habido recesiones, expansiones y contracciones cortas, pero si la situación actual llevara a una prolongación, ya llevamos cerca de 5 años en este ir y venir, una depresión de este nivel se daría en una circunstancia histórica muy distinta, porque entre el 29 y el 39 primero existía la Unión Soviética, que fue un área que no se vio afectada por la crisis porque no estaba integrada al sistema capitalista. Segundo, esta depresión no se extendió a todo el planeta porque la Unión Soviética sirvió de colchón de amortiguamiento. Y tercero, la guerra mundial dio piso a la posibilidad de generar un proceso productivo a gran escala de carácter militar que desbloqueó la parálisis que se estaba generando aquí. Y tercero, la política keynesiana de inversión de los estados para crear empleo y resolver la crisis que ahora, debido a la gran deuda y a la debilidad en que están la mayor parte de los estados nacionales del mundo, tampoco parece muy viable. Entonces el temor es que una crisis de este tipo ahora tendría unos efectos y una dimensión no fácilmente, digamos, concebible, pero de mayor magnitud que la que se vivió en el 30. Y una guerra como la que surgió de acá, de la Segunda Guerra Mundial, ya se daría sobre una escala también casi impensable. El declive progresivo de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial y de la recesión ha sido creciente en los países industrializados. Por ejemplo, después de la guerra en el 66 se crecía 6%. Ahora estamos creciendo, en el 2001 ya estaban bajando por debajo de 2 y ahora estamos con crecimientos de 0. 0,5, 0,2, el crecimiento en el 2012. Entonces la tendencia del crecimiento mundial es a la baja, mientras que el capital especulativo, como decíamos, está por las nubes. Mucho dinero, pero poco crecimiento y poco empleo. La última depresión fue la del 2008 y 2009, que varias veces hemos citado, fueron caídas muy fuertes en todos los países industrializados, y de esa es la que todavía no salimos. Mejoraron la situación en Estados Unidos a costa de muchas circunstancias que ahora no nos alcanza el tiempo para analizar, pero algunas como la guerra en Libia, de la que los Estados Unidos prácticamente se robaron todo el oro que tenía Gaddafi en los bancos, le congelaron 33.000 millones de dólares que tenían los bancos norteamericanos, se quedaron con ese dinero. Pues chantajearon al director del banco para que se robara el dinero, etc. Entonces han habido medidas que ya son casi de piratería económica, pero Estados Unidos ha mejorado la situación, pero no sale de la crisis. Europa, como decíamos al principio, se agrava y ahora vemos esta situación que se está creando en el norte de África y el Oriente Medio, de la que hemos hablado, que está vinculando a Rusia y a China, y que es parte de toda esta dinámica de la crisis. Entonces, para concluir, miren que el carácter ya especulativo de las crisis, que acelera ese proceso de monopolización de los capitales, pero ahora en grandes bancos, en grandes estructuras financieras. El siglo XX terminó con la crisis del 90-91, y a los 10 años más o menos se produjo la crisis del 2001 y 2002, en la que se generaron los ataques, después de los ataques, o durante la crisis, fue en los ataques del 11 de septiembre, la invasión de Afganistán y luego la invasión de Irak. Y sin pasar casi 5 años entramos en la crisis del 2007 y 2009, en la que se está produciendo una situación de guerra en el norte de África y el mundo musulmán, que está desencadenando una posibilidad de guerra aún mayor si se invade Irak, Irán y Siria. Entonces la pregunta aquí es, estamos en este periodo 2011-2012, ¿hacia dónde vamos? La pregunta siempre queda pendiente, hacia otra gran depresión económica mundial. ¿Qué papel puede jugar una guerra ahora para solucionar esta crisis y salir del problema? ¿O se agravará la situación? Todas estas son preguntas que quedan solamente como inquietudes.
Lo único que queda claro es que la situación está bastante crítica. Y la pregunta que surge siempre, ¿y qué podemos hacer? Abriríamos una discusión. Lo que yo les he expresado aquí, más o menos resume información de datos, etc. Entonces podríamos aclarar ahora esos puntos y abrir algunos comentarios y discusión. La visión que les presento no es optimista, lógicamente, pero yo considero que es un poco realista. No es una visión idealista de la situación. Entonces, con eso les agradezco mucho la atención. Creo que me pasé un poco del... No me pasé del tiempo. No me pasé del tiempo. Pasa la última diapositiva, por favor, donde ya cerramos. Con eso terminamos, y de mi parte, mis agradecimientos a ustedes por la atención prestada. Profesor, no le agradecemos.